Les tengo una noticia, o sea, cada uno de nosotros tenemos un matemático dentro, o sea, en el día a día nos la pasamos haciendo cálculos, nos la pasamos haciendo, tomando decisiones lógicas, digamos, abstrayendo de alguna u otra manera. El mismo equipo de Apolo 27 ha tenido esa oportunidad de utilizar las ciencias como la apertura hacia una gran aventura. En el caso de ellos, en cierta forma, hacia la aventura de la exploración del espacio, que es definitivamente uno de los grandes sueños de la humanidad. Decía Galileo Galilei que las matemáticas son el idioma en el que Dios escribió el universo. Muchas veces nos preguntamos a nosotros mismos, como él decía, ¿para qué sirve? ¿Por qué yo lo hago? ¿Por qué? Las matemáticas no son para complicarnos, son nuestra herramienta para entender todo lo que nos rodea. No busques ser más creativa, sencillamente trabaja. La creatividad va a llegar, porque en la medida en que tu cerebro vaya teniendo más conexiones, entonces tú vas a poder ser más creativa. Es una pregunta hermosa, porque es una pregunta que le abre los ojos a todos de que la educación no debe ser exclusivamente la que nosotros adquirimos en las instituciones formales. También podemos complementarla, yo te diría que complementarla con todos los recursos que tenemos actualmente. Sin más preámbulo, me gustaría introducir a nuestro primer expositor, representando la letra M del acrónimo STEM. Recordemos que STEM viene del inglés, Science, Technology, Engineering and Math. Ciencias, tecnología, ingenierías y matemáticas. Representando las matemáticas, estaremos recibiendo al ingeniero Eduardo Álvarez, ingeniero industrial, especializado en Analytics y Business Intelligence, con estudios en Executive Data Science, una maestría en mercadeo y un posgrado en economía para negocios, destacado en la automatización del cálculo del ARPU y el desarrollo de modelos de clustering en ámbitos como redes sociales y financieras. Señores, un aplauso, por favor. Nos sentimos completamente honrados y los estaremos recibiendo aquí con manos abiertas. Hola, hola, muchísimas gracias. Realmente para mí es un honor estar participando en esta actividad, esta conferencia. Dentro de todas las... Vamos a esperar que se presente. Bueno, mientras tanto, dentro de todas las letras, la matemática realmente resulta ser la más versátil de todas. O sea, cubre más que solamente las STEM. Las matemáticas pueden entrar en muchísimas otras áreas, tales como el mercadeo, la economía. O sea que es dentro de las letras que cubre esta conferencia la más versátil de todas. Y de hecho, es la que sirve de fundamento para todas las demás. Muchos de ustedes están aquí para tomar una gran decisión de su vida. Esa decisión es cuál va a ser la carrera a la que me voy a dedicar. Realmente vale la pena. Dentro de las STEM, si no lo hacemos con la computadora de ustedes, en dado caso que creo que ustedes tienen la presentación, ¿cuál va a ser la carrera por la cual yo me voy a decidir? Definitivamente, cuando uno se pone a pensar en desarrollo económico, en bienestar, muchos de los países que gozan actualmente de mayor desarrollo económico son aquellos que tienen un mayor nivel en el desarrollo de las matemáticas. Ahí podemos hablar de Singapur, Hong Kong, podemos hablar de, incluso en Latinoamérica, Chile, que son los países que gozan de un mayor desarrollo económico y por ende son los países que presentan un mayor nivel de oportunidades. República Dominicana es un país que está lleno de esperanza y mucha de esa esperanza depende de ustedes, de aquellos que, bueno, definitivamente de todos aquellos que se eduquen, de todos aquellos que trabajen para ese progreso y definitivamente aquellos que se decidan estudiar alguna carrera que forme parte de STEM,
va a ser un grupo que va definitivamente a aportar mucho al desarrollo de la economía nacional. Cuando uno piensa en las matemáticas, uno piensa en de pronto una materia aburrida, una materia que de pronto no es tan interesante, en el sentido de que muchas veces luce fría, pero luce fría cuando se ve fuera de contexto. Las matemáticas pueden representar la apertura a una gran aventura. Y de hecho, al apoyar la tecnología, al apoyar la ciencia, entonces podemos ver cómo surgen, digamos, desarrollos, e incluso el mismo equipo de Apolo 27 ha tenido esa oportunidad de utilizar las ciencias como la apertura hacia una gran aventura. En el caso de ellos, en cierta forma, hacia la aventura de la exploración del espacio, que es definitivamente uno de los grandes sueños de la humanidad. Cuando hablamos de matemática, y aquí traje sencillamente algo que muy probablemente usted utiliza mucho, que es Wikipedia, traje una descripción, digamos, bastante típica, que sería: las matemáticas son una ciencia formal que surgió del estudio de las figuras geométricas y aritméticas con números. Hoy en día se suele aceptar que la matemática es una ciencia que investiga patrones. Y yo resalto esta parte de analizar patrones. ¿Por qué? Porque existen patrones en muchos ámbitos. Los patrones no es algo que se mantiene en lo conceptual. De hecho, hacemos la abstracción, que es una de las grandes habilidades que nos otorga la matemática, la capacidad de abstraer. Y eso que abstraemos puede ser aplicado en muchos ámbitos, y es una de las grandes capacidades que aporta la matemática. Como le decía ahorita, muchas veces considerada como algo complejo de aprender. Sin embargo, les tengo una noticia: o sea, cada uno de nosotros tenemos un matemático dentro. O sea, en el día a día nos la pasamos haciendo cálculos, nos la pasamos tomando decisiones lógicas, digamos, abstrayendo de alguna u otra manera. Es un tema de disciplinarnos. Las matemáticas nos otorga esa disciplina mental que posteriormente nos ayudará a tomar decisiones cada vez más certeras. Y definitivamente eso es lo que se necesita en el desarrollo de uno mismo como persona y aportar a la sociedad. Obviamente, las matemáticas, como ya sabemos, tienen una incidencia fundamental en el desarrollo de la ciencia. De hecho, cuando uno piensa en ciencia y uno piensa en el método científico, que es el método obviamente base para todo el desarrollo científico, todo este método científico se originó desde las matemáticas. O sea, uno se pone a pensar todo lo que era el establecimiento de un teorema, el establecimiento de un principio. Necesitaba primero una observación, posteriormente una hipótesis y culminar en una demostración. O sea que esa disciplina que surge de las matemáticas es la que posteriormente es adoptada en el desarrollo de la ciencia, y obviamente con la matemática como base, como fondo. O sea, fíjense que es la matemática lo que los va a habilitar posteriormente en el caso de que se decidan profundizarse en la ciencia. De igual manera, las ingenierías, o sea, una vez la ciencia está desarrollada, entonces esa ciencia necesita ser aplicada. Nosotros necesitamos tener desarrollos, digamos, necesitamos utilizar de manera pragmática esa ciencia. ¿A qué me refiero? O sea, cuando uno piensa, por ejemplo, en la electricidad, y uno piensa en un concepto un poco más matemático, como serían las álgebras booleanas, entonces, con la electricidad y el álgebra booleana, es que posteriormente se pudo desarrollar todo lo que fue la computación. Y obviamente sus subsiguientes desarrollos, que son las redes, el Internet. O sea que todo eso está sustentado en matemática. O sea que el aporte que se puede realizar desde ahí es amplísimo.
Y obviamente las finanzas, todo el sistema, el poder manejar adecuadamente el dinero depende mucho de ese conocimiento, esa conciencia matemática que nosotros podemos tener. Tener la capacidad de ahorro, poder ver cómo va avanzando el crecimiento de nosotros como personas, o incluso cómo una empresa se va desarrollando y va generando beneficios para sus accionistas y en caso de que sea pública para el Estado, son capacidades que son solamente logrables a través de un lenguaje que serían las matemáticas financieras. Entonces, fíjense la cantidad de ámbitos que cruzamos, pero no podemos pararnos ahí. Tenemos aquí ciencia, ingeniería, finanzas, pero podemos pasar hacia mercadeo, economía. El mundo que le abre la matemática es sumamente amplio. Y por otro lado, cuando uno piensa en desarrollarse como profesional, las matemáticas tienen una gran virtud. Precisamente, de pronto, como requiere ese nivel de estructura mental, ese nivel de capacidad de análisis. Entonces, ustedes ahí están desarrollando, en el momento que están aprendiendo y aplicando matemática, están desarrollando una serie de capacidades que les va a permitir, digamos que desenvolverse en cualquier ámbito. O sea, cuando uno piensa que las matemáticas, cuando uno ve que uno se enfrenta a un problema difícil de matemática, uno realmente está ejercitando el cerebro, uno está creando ciertas capacidades analíticas que posteriormente puede aplicar en diferentes ámbitos. Esa complejidad ante la cual ustedes se pueden estar enfrentando es habilitadora. Ustedes van a poder lograr muchas cosas precisamente por ese nivel de organización y conceptualización y abstracción que están desarrollando a través del desarrollo de las matemáticas en ustedes y que posteriormente les ayudará a ser mejores tomadores de decisiones, tanto para lo que se dediquen, que puede ser una gran cantidad de funciones, como para ustedes mismos. Y definitivamente eso los llevará a tener una vida mucho más feliz, porque el tomar buenas decisiones es lo que les va a poder llevar a tener una mucho mejor vida. Siempre tienen que ver esa capacidad de toma de decisiones como una capacidad para ustedes tener una vida mucho más plena. Entonces, todo les ayuda con el aspecto de la atención, de la memoria, el detalle. Esas son, digamos, habilidades que definitivamente los llevará a ustedes a la grandeza. Obviamente, aquí vienen otros aspectos que son importantes, que es aplicaciones en el mundo real. En el momento en que ustedes, por ejemplo, están pensando en ¿cuál es la manera como yo voy a llegar a adquirir mi casa? Obviamente ustedes en el transcurso de su vida van a estar viviendo diferentes etapas. ¿Cómo yo voy a obtener el dinero que voy a necesitar para vivir? ¿De qué manera yo puedo colaborar o en caso de que sean ingenieros, cómo voy a aportar a la construcción, cómo voy a aportar al desarrollo de las diferentes cosas? O sea, definitivamente las matemáticas son completamente, tienen una aplicación en la vida real inmensa. Igual tienen esa capacidad en el momento en que uno se ve en el mundo de las matemáticas, que tiene tantas reglas, tantos teoremas, tantos principios, todo lo que tiene que ver con los algoritmos, es un mundo sumamente estructurado. Y el ser estructurado parecería que coarta la creatividad, pero es todo lo contrario. O sea, ese nivel de estructuración requiere digamos, una exploración del individuo para lograr una solución dentro de la estructura que requiere el desarrollo de la creatividad. Entonces, en el momento en que ustedes piensen la matemática como algo, digamos, que todo es de la misma manera, realmente no es así. O sea, ustedes realmente se están enfrentando a una posibilidad de ustedes poder
tener una idea más creativa. O sea que el aporte que tienen las matemáticas en ese sentido es inmensa. Adicionalmente, cuando vemos todo lo que tiene que ver con el pensamiento lógico, la lógica es parte de una de las, digamos, una de las áreas de la matemática. Existe todo un catálogo de lo que es cubierto por las matemáticas y dentro de ese catálogo se encuentra también todo un ámbito de la lógica. El tomar decisiones lógicas definitivamente lo llevará también a una vida mucho más plena. O sea que todos estos aspectos son relevantes. Modelos matemáticos. Yo trataba de traer una hoja electrónica que lamentablemente no pudimos traer, pero sí quiero contarles algo. A mí me ha tocado, a diferencia de pronto los otros panelistas que están ya más dentro del área de la ciencia y dentro del área de las ingenierías, a mí me ha tocado más estar dentro del mundo corporativo. Y en ese, o sea, me ha tocado trabajar en empresas, me ha tocado trabajar en Cervecería Nacional Dominicana, en bancos, me ha tocado trabajar en el Banco Central, o sea, he trabajado en diferentes áreas. En cada uno de ellos siempre hay que elaborar un modelo o diferentes tipos de modelos. ¿Qué son los modelos? Los modelos son ideas de la realidad que uno digamos, plasma en una hoja electrónica, en un papel, y esos modelos, entonces, permite simular las decisiones que uno toma. El modelado es perfectamente aplicable en diferentes ámbitos de la vida, en la ciencia, en las ingenierías, digamos que en cierta medida, por ejemplo, en los temas de simulación. Cuando las aeronaves, por ejemplo, requieren de simuladores para probar nuevos conceptos de ingeniería en lugar de poner una vida humana en riesgo. Entonces, modelar, simular, son abstracciones que se pueden realizar a través de la matemática y que definitivamente ayudan y aportan a poder conceptualizar de una manera sin poner en riesgo las decisiones que se toman. O sea que posteriormente, de pronto, quizás tendremos la oportunidad de poderle mostrar un modelo, pero llévense ese concepto. Elaborar modelos es una manera de uno simular la realidad para tomar decisiones. Y ese modelo está elaborado sobre matemáticas. O sea que realmente es algo que aporta. Análisis de datos. Toda ciencia, toda abstracción se fundamenta en el análisis de datos, o sea, todas las teorías que han surgido. En el mundo que a mí me tocó vivir y que es parte de las decisiones que ustedes están tomando ahora mismo, a mí me tocó vivir en el mundo corporativo nuevamente, en las empresas. Y en las empresas requieren mucho de levantar información, por ejemplo, del mercado, de levantar información, por ejemplo, de la competencia, de levantar muchas informaciones en el mercado. Todas esas informaciones, entonces, posteriormente son analizadas y analizadas precisamente con modelos matemáticos para uno tomar decisiones. A veces los modelos llegan a ser muy complejos, a veces son sumamente sencillos, pero el mundo del análisis de datos está habilitado también por las matemáticas. Como les decía, en mi carrera me ha tocado trabajar en el ámbito de la distribución, he trabajado en economía, he trabajado en investigación de mercados, en mercadeo, en ventas, en operaciones, en minería de datos, en inteligencia de negocios, en inteligencia de segmento, en tiendas, en finanzas. ¿Qué les quiero decir con esto? Lo que les quiero decir es que la versatilidad que les otorga a ustedes la matemática les va a permitir trabajar en diferentes ámbitos y por lo tanto van a tener un mayor nivel de oportunidades. O sea que de oportunidades en diferentes sentidos. Por un lado, de oportunidades, digamos, de desarrollo económico ustedes como personas, pero por otro lado también oportunidades de realización personal. Todo esto son una serie de exploraciones en temas que son sumamente interesantes y que obviamente los puede a ustedes llenar personalmente e intelectualmente como personas. Esa aventura que pueden arrojarse digamos, a realizar es algo que a ustedes les puede
hacer muchísimo sentido y puede llenar su vida y ser, de hecho, inspiradores de otros. O sea que realmente las matemáticas es un gran habilitador para uno poder trabajar en diferentes áreas. Optimización. Deme un segundito. Eduardo, dame un favor. Cuando falten unos 10 minutos, déjame saber para poder. Optimización. Señores, ¿cuáles son las decisiones más acertadas que podemos tomar? Muchos de ustedes, los que están tomando ahora la decisión de cuál es la carrera que van a tomar, pasaron por el álgebra. Entonces, de pronto, muchas veces se preguntaron, ¿qué aplicaciones prácticas puedo yo tener con el álgebra? Bueno, pues aquí yo traigo un ejemplo de un modelo de toma de decisión que básicamente utiliza álgebra lineal. El álgebra tal cual ustedes la dieron en el bachillerato. ¿Y en qué consiste? Esto es una empresa que trata de decidir, o sea, esto es una decisión empresarial que trata de decidir cuál es la cantidad de dos diferentes tipos de cervezas, de dos diferentes tipos de pinturas de interiores y de exteriores que tienen que realizar. Y la decisión es muy sencilla. ¿Cuánto hago de una y cuánto hago de la otra? Esas dos pinturas que ellos tienen que tomar la decisión utilizan dos materias primas. Las materias primas son los elementos que utiliza un producto para elaborarse. O sea, por ejemplo, si vamos a hacer refrescos, tenemos agua. Si vamos a utilizar agua, vamos a utilizar colorantes, vamos a utilizar azúcar. En el caso de la pintura, bueno, de este ejercicio, estamos utilizando dos tipos de materia prima. Y, por ejemplo, existe una receta y esa receta va a decir cuál es la cantidad de las diferentes materias primas que nosotros vamos a realizar. Por ejemplo, cuando están haciendo un bizcocho en la casa, van a utilizar harina, cierta cantidad de harina, cierta cantidad de agua, cierta cantidad de huevos. Bueno, pues de esa misma manera, estas diferentes pinturas tienen ciertas cantidades de estas materias primas. Pero resulta que esta empresa tiene cantidades limitadas de estas materias primas. Y los diferentes tipos de pintura le dejan un beneficio monetario a esta empresa que en este caso es de unos 5,000 o 4,000 pesos. ¿Qué pasa? Que este modelo tiene la capacidad, o sea, utilizando álgebra, nosotros podemos perfectamente definir que la cantidad de pintura de un tipo de pintura multiplicada por su precio y la cantidad de otro tipo de pintura multiplicada por su precio me va a dar la ganancia total de la empresa, o sea, cuánto dinero va a generar. Y por otro lado, nosotros tenemos una cantidad limitada de las diferentes materias primas. Fíjense que esta cantidad limitada de las diferentes materias primas la puedo convertir perfectamente en una ecuación lineal, de esas ecuaciones que veíamos en el bachillerato. O sea, que veíamos, creo que ahora en mi caso era segundo de bachillerato, en el caso de ustedes es noveno, décimo. En el caso de ustedes es en décimo. Ustedes hacían unas ecuaciones. Esas ecuaciones, obviamente, las colocaban en un plano. Y cuando la colocaban en un plano, entonces definían cuál era, digamos, la trayectoria de estas diferentes ecuaciones. Fíjense que este conjunto de ecuaciones se encuentra, digamos, delimita un área. Y esa área me presenta cuáles son los diferentes puntos óptimos. Y esos vértices que van a tener las soluciones óptimas. Fíjense que todo esto es sencillamente álgebra, ¿eh? Esos diferentes puntos le van a poder ayudar a esa compañía a decidir que si utiliza el primer punto se ganaría unos $4,000. Si utiliza el segundo punto, cada una de estas soluciones representa uno de estos vértices, se ganaría unos $13,000. Si utiliza el siguiente punto, unos $18,000. Si utiliza este punto, se ganaría $21,000 y el último $20,000. Utilizando álgebra, en la misma álgebra que ustedes han aprendido durante el bachillerato, una empresa puede tomar la decisión de cuál es la cantidad que puede realizar de las diferentes pinturas para poder lograr un mayor ingreso. Entonces, ese es el poder que tienen las matemáticas. O sea, utilizándola con buen criterio,
ustedes pueden colaborar a la rentabilidad de una empresa y, ¿por qué no?, a la rentabilidad de un país y aportar al desarrollo nacional. O sea, que no podemos definitivamente menospreciar ese tipo de conocimiento. En la parte de estadísticas aplicadas hay 1 millón de aplicaciones. O sea, todo lo que tiene que ver con estudios de mercado, todo lo que tiene que ver con el definir frecuencias, el definir la probabilidad de que algo suceda. Las estadísticas es esa área de las matemáticas, digamos, que nos permite tomar decisiones más certeras. Simulación y prototipado, ya conversamos un poquito de esto. En el momento en que hablamos de los modelos, la simulación llega a ser un tanto más compleja. De hecho, en el caso de el mundo digamos, de todo lo que es la ingeniería aeroespacial es sumamente utilizado y es esa posibilidad de ustedes poder digamos que prever cuál va a ser digamos, el resultado de cierto desarrollo, de cierta ingeniería. O sea que por ahí todo eso va aportando. ¿Recuerdan lo que conversamos ahorita de establecer patrones? Esto que está aquí es un gráfico que representa la venta de un producto. Lo que pasa es que yo dentro de una organización tengo que definir cuál va a ser la venta que voy a tener en los diferentes meses de ese mismo producto. Vamos a imaginarnos que esto es la venta de refrescos y que el punto máximo que estamos teniendo aquí es el verano. Todos los años sucede el verano, todos los años sube el calor. Y fíjense cómo todos los años, en este ejemplo, vamos a tener un pico de venta que va a ser precisamente en el verano. Fíjense qué está sucediendo aquí. Todos los años, cada vez que tenemos un pico, tenemos un verano del año siguiente. Eso es precisamente lo que comentábamos ahorita de el entendimiento de patrones. El saber que cuando tenemos un comportamiento repetitivo a través del tiempo, entonces yo puedo perfectamente predecirlo y tomar decisiones que me ayuden a prever que eso suceda. Si ustedes tuvieran este ejercicio en sus manos, si fueran las personas que ayudaran a una empresa a tomar las decisiones, entonces van a poder decir, bueno, para este verano vamos a necesitar esta cantidad de materia prima, porque pueden definir a través de una ecuación, nuevamente bastante parecido a lo que era el álgebra que vimos en el colegio, pueden definir a través de una ecuación cuál es el nivel de crecimiento, pero no solamente eso, sino que pueden aproximarse mucho más a lo que va a suceder en cada estación, porque ya ustedes conocen que el verano sucede todos los años. Entonces, esa capacidad de leer los patrones es algo que realmente aporta mucho al desarrollo de las empresas y de la economía en general. Eso podemos traducirlo, vamos a imaginarnos el caso del turismo en República Dominicana. ¿Cuántos hoteles necesitamos? ¿Cuántos empleados en el sector turístico necesitamos? ¿Cuáles son los momentos del año donde llegan más turistas? O sea que definitivamente incluso la planificación del Estado puede estar completamente fundamentada en matemática. Pensar, por ejemplo, en modelos tan prácticos como un modelo de transporte que ayude a una organización o a un estado a tomar decisiones sobre cuál es la cantidad de camiones que necesito o cuánto combustible voy a necesitar. Todo ese tipo de análisis lo podemos realizar a través de este otro concepto que ustedes aprendieron en el bachillerato, que fue el concepto de las matrices. Utilizando matrices, entonces pueden ustedes realizar modelos de este tipo. Vamos a hablar un poquito de más patrones. Esto es almacenamiento. Esto tiene que ver con el ámbito de la administración de una compañía desde la perspectiva de todo lo que tiene que ver con una vez se termina la materia prima, digamos, las empresas necesitan guardar esos productos para posteriormente ser vendidos. Resulta que, como ustedes saben, las compañías necesitan asegurar que el producto que sale al consumidor es el producto más fresco. Y ese producto más fresco es el que, digamos, tiene que ser cuidado a la hora de manejar un almacén. En este ejemplo que tenemos aquí, tenemos, por ejemplo, todas estas cajas
azules serían los productos que son más frescos y estas cajas rojas serían los más viejos. ¿Qué pasaría si el montacarguista toma el azul, o sea, el más fresco, y lo saca para el mercado? Que todos estos que están aquí se quedarían y se estarían envejeciendo y ellos deberían ser los primeros que deberían salir. Aquí está sucediendo nuevamente un patrón. Y es que cuando uno va a planificar un almacén, uno tiene que planificarlo considerando que hay un espacio del almacén que no voy a poder utilizar porque tengo que cuidar que la mercancía que sea más vieja sea la mercancía que primero sale para cuidar a mi consumidor. Y eso se va a traducir digamos, en determinar cuál es la cantidad de almacenes que yo voy a necesitar en una empresa. Entonces, nuevamente, aquí hay un patrón. El patrón es, como tengo que cuidar cierto nivel de frescura, entonces yo voy a estar necesitando una mayor cantidad de almacenes para poder guardar la mercancía que posteriormente voy a sacar al mercado. Ese patrón lo voy a utilizar entonces para poder determinar cuántos almacenes necesito. Fíjense cómo pasamos de proyecciones, pasamos hacia almacenamiento, hablamos ahorita un poco del desarrollo tecnológico, de la ciencia, o sea, fíjense todas las áreas que les ha permitido a ustedes cubrir por el hecho de tener conocimientos matemáticos. Aquí hay un ejemplo de esto es un análisis de lo que se llama redes sociales. Vamos a tener aquí una persona con un mayor conocimiento de todos estos ámbitos, pero yo aprovecho, disculpe, señor Vargas, aprovecho y les voy a hablar esto que está aquí. Oigan lo que les voy a decir. Esto que está aquí es el análisis de los personajes de un libro. Este libro es Los Miserables. Cada uno de estos círculos son personajes del libro. Y en la medida en que tienen mayor tamaño, van teniendo, eso significa que interactúan con una mayor cantidad de personajes en el libro. Adicionalmente a eso, tenemos, digamos, varias divisiones que se encuentran aquí y que ayudan a encontrar, digamos, ciertos núcleos de personajes. Este tipo de análisis, que es un análisis sumamente sencillo, porque fíjense que el tamaño depende de la cantidad de interacciones que tienen las personas, les ayuda digamos, a la persona que está analizando a entender quién es el protagonista, cuáles son el grupo de personajes que se relacionan más con él. O sea que fíjense cómo la matemática puede entrar incluso al ámbito de la literatura para poder hacer análisis más profundos y poder entender y poder sacar mejores conceptos. Todo lo que tiene que ver con finanzas, no hay nada más que hablar. Inversiones, jóvenes. De pronto, algún día, cuando ustedes inicien su trabajo, su mundo laboral, ustedes van a tener cierto capital que van a tener que invertir apropiadamente para poder tomar decisiones para poder, digamos, llegar a la prosperidad financiera, que definitivamente incide mucho en la felicidad. Entonces, el aprender matemáticas también les va a habilitar a todo un mundo de finanzas. Y créanme, y se los digo desde ahora, esto es un consejo que me tomo el atrevimiento de dar ahora, y es: traten de ahorrar lo más temprano que puedan en su vida y utilicen las matemáticas para potenciar ese ahorro, porque eso les va a ayudar definitivamente a tener una vida mucho más plena. Empiecen desde temprano. Eso es un anuncio que aprovecho y agrego aquí. Casi finalizando, decirles que en el periódico El Dinero se publicó un trabajo que habla de los trabajos con más demanda a partir del 2023. Inteligencia artificial, sostenibilidad, analistas de business intelligence, analistas de seguridad de la información, ingenieros en robótica, y así sucesivamente continúa el listado. Yo quiero que ustedes observen que esas carreras que son las más demandadas, casi todas están fundamentadas en matemáticas. O sea que ustedes van a tener una capacidad de aportar a un mundo que cada vez se está poniendo más interesante. Jóvenes,
las matemáticas tienen incidencia en la ciencia, las matemáticas tienen incidencia en las ingenierías e incluso las ingenierías que son más recientes. O sea, estamos hablando de todo lo que tiene que ver con el mundo de la inteligencia artificial, el mundo del Internet, el mundo de Internet of Things. Hay un sinnúmero de temas que definitivamente es un mundo que a ustedes se le abre por el conocimiento de las matemáticas. Yo espero haberlos inspirado definitivamente a entender que el aprender matemáticas es un habilitador para ustedes poder llevar una vida mucho más plena y a través de la tecnología y las ingenierías definitivamente mucho más interesante. Dense la oportunidad porque es un mundo realmente que les va a abrir a que la vida sea una aventura para ustedes y para aportar a la sociedad. Gracias. La verdad que muchísimas gracias al ingeniero Álvarez por acompañarnos hoy. Ha sido algo increíble ver ese punto de vista de las matemáticas. Decía Galileo Galilei que las matemáticas son el idioma en el que Dios escribió el universo. Muchas veces nos preguntamos a nosotros mismos, como él decía, ¿para qué sirve? ¿Por qué yo lo hago? ¿Por qué? Las matemáticas no son para complicarnos, son nuestra herramienta para entender todo lo que nos rodea. Así que yo quiero que se me animen a que hagan preguntas, porque para eso estamos aquí, para que conozcan, para que profundicen y amplíen sus conocimientos. Aprovéchennos. No hay preguntas tontas, hay tontos que no hacen preguntas. Así que, sin más, aquí tenemos los micrófonos, levanten la mano y anímense a preguntar. Ay, no me hagan eso. Ah, ok, excelente. Gracias. ¿Cómo yo puedo usar mi creatividad para resolver problemas matemáticos? Bueno, realmente ahí resulta que la matemática se entrena. En la medida en que tú vayas realizando diferentes problemas matemáticos, entonces tu cerebro irá funcionando mejor. Fíjate algo, hay un concepto que se llama neuroplasticidad. Eso ya se va al área más de la neurociencia. La neuroplasticidad indica que en la medida en que tú vas ejercitando más tu cerebro va a tener más conexiones. O sea, tu cerebro es moldeable. Tú puedes, en la medida en que se va ejercitando, así como cuando hacemos ejercicio para tener una mejor forma, bueno, pues también el cerebro funciona de la misma manera. No busques ser más creativa, sencillamente trabaja. La creatividad va a llegar. Porque en la medida en que tu cerebro vaya teniendo más conexiones, entonces tú vas a poder ser más creativa. Sencillamente trabaja, todos los días trabaja y tu cerebro cada vez va a tener mejores conexiones y vas a poder ser más creativa. Cuenta con eso. Sí. Bueno, las matemáticas, como digo el joven, a menudo se consideran como el lenguaje del universo. Así. Entonces, si usted pudiera traducir ese lenguaje en un mensaje para inspirar a los jóvenes a apreciar las matemáticas, ¿cuál sería ese mensaje? Te tengo que decir que, tal cual lo decía Galileo Galilei, es una manera digamos, de interpretar, es el lenguaje del universo. Y en la medida en que tú aprendes ese lenguaje, entonces puedes traducir mejor el universo y puedes traducir mejor los diferentes ámbitos. Definitivamente cuando Galileo se refería a eso, se refería al ámbito de la física, que fue el ámbito donde él se desenvolvió mejor. Pero resulta que en el mundo que nosotros los humanos hemos creado, tenemos todo lo que tiene que ver con la tecnología, tenemos todo lo que tiene que ver con las finanzas. Y en la medida en que tú vayas desarrollándote mejor en las matemáticas, vas a poder ser más exitoso en cada uno de esos ámbitos. O sea que la frase sería esa: aprende matemáticas porque te van a llevar una vida más plena. Bueno, si en el público se nos anima. Ok, excelente. Ok. Durante estos tiempos estoy pensando en coger como carrera la biología, pero ¿cómo uso las matemáticas en esa carrera? Wow, qué pregunta, y me sacas un poco de mi ámbito, pero voy a atreverme. Vamos a iniciar con la demostración. O sea,
cuando tú estás trabajando en biología y si estás trabajando en ciencia en biología, entonces vas definitivamente a tener que utilizar las estadísticas para poder demostrar que alguna observación que has realizado tiene validez científica. Entonces, esa validez científica vas a tener que demostrar utilizando estadísticas. Eso es un ámbito. Por otro lado, te recuerdo que todos los seres vivos tenemos dentro de nosotros lo que se llama el ácido desoxirribonucleico. Ese descubrimiento que se hizo del ADN fue el pilar de todo el desarrollo de la genética, que definitivamente está completamente relacionada con los ámbitos de la biología. Y ahí hay toda una serie de modelos matemáticos que ayudan a lo que es la decodificación del genoma humano. Para que esos científicos hayan logrado decodificar el genoma humano, tuvieron que utilizar modelos matemáticos. De hecho, hubo dos proyectos que fueron funcionando de manera simultánea, en los cuales se utilizó modelos matemáticos en computadoras, digamos que hasta cierto punto inteligencia artificial, a pesar de que estamos hablando de los años 90, un señor llamado Craig Venter fue uno de los primeros que decodificó el genoma humano, y definitivamente para poder realizar ese desarrollo tuvo que utilizar modelos matemáticos y obviamente potenciados sobre tecnología. La biología está íntimamente relacionada con la matemática, los desarrollos biológicos. Los desarrollos de la ciencia en la biología, no biológicos, perdón. Me atrevo a poner una anécdota personal. Como las matemáticas están de trasfondo en todo. Mi mamá es doctora, infectóloga, y ella dice que es un 0 a la izquierda en matemáticas. Mi mamá, usted le pregunta, 7 por 7, y ella sabe que 49, pero se bloquea en el momento. Ella dice no conocer matemáticas. Sin embargo, cuando le mandan el récord de un paciente con 78,000 valores diferentes, valores los cuales ella tiene que tener memorizados los rangos, ella calcula en su cabeza el peso del paciente, la dosis del medicamento, el historial médico de ese paciente, cómo se va a diluir ese medicamento en la sangre, cuántas horas, cómo va a responder con otro medicamento. Y todo eso son cálculos matemáticos a los cuales ella le ha dedicado la plasticidad de su cerebro, como mencionaba el ingeniero anteriormente, a desarrollar. Por eso, aunque ella diga, que yo soy mal en matemáticas, ella hace un sinnúmero de cálculos en todo momento sin pensarlo, porque entrenamos nuestro cerebro para ello. Así que una última pregunta tenemos por allá atrás. Ok, muchísimas gracias. Más preguntas, excelente. Ese es el propósito de esta actividad. Muchas gracias por la presentación primero. ¿Cómo yo podría desarrollar la matemática fuera de la universidad? Wow, mira, definitivamente esto es un mundo que está lleno de educación en línea. O sea, ojo, siempre recomiendo seguir una carrera porque yo creo mucho en la educación formal. Ahí es un mundo cambiante. Tenemos varias academias. Tenemos, por ejemplo, Khan Academy, que es una academia que te ayuda a desarrollar diferentes ámbitos en matemáticas y de otras índoles. Está Coursera, que está lleno de cursos en línea. Y está Tu Curiosidad.
sea, definitivamente los recursos están. Es un mundo que ha cambiado en cómo uno se educa. Yo sigo prefiriendo la educación formal. Hay personas en este momento que entienden que, digamos, podemos ser un poco más autodidactas. Yo sigo prefiriendo la educación formal. Sin embargo, hay recursos y claro, la educación formal siempre hay que complementarla con la educación que uno mismo se da todo el tiempo. Es una pregunta hermosa. Porque es una pregunta que le abre los ojos a todos de que la educación no debe ser exclusivamente la que nosotros adquirimos en las instituciones formales. También podemos complementarla, yo te diría que complementarla con todos los recursos que tenemos actualmente. Gracias. Pues nada, un aplauso a esa pregunta y un aplauso al ingeniero Álvarez por acompañarnos.